De la Federación Peruana de Abogados, que el día de hoy vamos a compartir algunas inquietudes de todo el país. ¿Estamos hablando de una democracia o de una dictadura, el Estado que hoy día nos encontramos? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por permitirme dialogar estos temas con ustedes. Y respecto a la pregunta, lo que tendría que señalar es que estamos en un franco proceso de debilitamiento o desinstitucionalización del Estado, que está orientado fundamentalmente a concentrar el poder para, en todo caso, instalar ya una dictadura dentro de los conceptos, no dentro de los conceptos tradicionales, pero sí encubierto de una supuesta institucionalidad. Pero en realidad esta concentración de poder al cual nosotros somos testigos tiende a institucionalizarse una dictadura, pues, como tú lo señalas. La Constitución, la del 93, la actual, ha sido modificada, se calculan unos 130 artículos, ¿no? Siendo así, ¿cree usted que ya estamos hablando de otra Constitución? Bueno, efectivamente la Constitución en la actualidad ha sido objeto de varias reformas parciales. En estos momentos estamos superando más del 50% de los artículos modificados o de reformas constitucionales. Entonces, bajo esa dinámica, entiendo de que el objetivo al final es establecer un nuevo texto constitucional a través de reformas parciales, como se ha señalado. En este caso, me atrevería a señalar que ya estaríamos a puerta de un nuevo texto constitucional. Lo único que estaría pendiente de debate sería el régimen económico. Empezamos a debatir y replantear el régimen económico, me parece que dentro, por lo menos, de mi postura, estaríamos ya hablando de un nuevo texto constitucional. ¿Es posible avanzar a un texto constitucional a través de reformas parciales? Bueno, mi respuesta es sí. Ya muchos estudiosos en el tema constitucional han señalado que las constituciones en principio son dinámicas y tienen que adecuarse a la situación política, social y económica predominante. La del 79 fue una constitución de consenso, porque viene de una asamblea constituyente donde los diversos actores de centro, derecho, de izquierda consideraron plantear un texto constitucional que regiera para todos, ¿no? En cambio, la del 93 ha sido impuesta y es considerada que beneficia a un solo sector, al de mayor poder económico. Bueno, efectivamente, o sea, los procesos políticos entre la Constitución del 79 y la Constitución del 93 son distintos. Definitivamente que la Constitución del 79 es el resultado del propio proceso democrático y participación social. No nos olvidemos de que la Asamblea Constituyente del 78 se va a instalar previo, en todo caso, a el ejercicio constitucional de ese momento de la protesta, ¿no? O sea, donde todas las organizaciones sociales, sindicales, etcétera, exigían, en todo caso, una salida política al gobierno de Morales Bermúdez, y la fórmula fue una asamblea constituyente. Entonces, la asamblea constituyente es el resultado de la exigencia social, y por lo tanto el texto constitucional evidenciaba, o por lo menos mostraba algunos indicios orientados a un proceso de democratización. Entonces, desde mi punto de vista, la Constitución del 79 propone un Estado orientado a desconcentrar el poder, a descentralizar el poder, es decir, romper con ese viejo modelo de Estado concentrador, centralista, donde a partir del poder ejecutivo o de las, en todo caso, esferas limeñas, se tomaban las decisiones en todo el país. Y eso trajo como consecuencia una gran brecha económica, social, cultural, de información, en fin. Entonces, ¿usted se refiere a la Constitución del 33? Claro, la Constitución del 73 y las anteriores planteaban, la 1933 y las anteriores planteaban un modelo de Estado concentrador, centralizador del poder. Oligarquía. Así es. Obviamente el poder en ese momento estaba controlado por la oligarquía, y la oligarquía lo que buscaba es concentrar y manejar el poder.
Entonces, por eso estableció un modelo de Estado concentrador, centralizado. La Constitución del 79 replantea ese modelo y más bien plantea un Estado descentralizado, un Estado desconcentrado. Para eso crea los organismos autónomos del Estado, crea el proceso de descentralización, crea en todo caso mecanismos que permiten una mayor democratización en la toma de decisiones. La Constitución del 93 es todo lo contrario. Lo que buscaba más bien era concentrar el poder, reducirlo al poder ejecutivo o a las esferas más importantes del Estado, manteniendo obviamente algunas autonomías, pero en todo caso el objetivo era concentrar. Y ese objetivo de concentración me parece que se sigue manteniendo. Es decir, cada vez vamos concentrando más el poder, vamos debilitando más las instituciones del Estado y vamos en todo caso hacia lo que inicialmente habíamos señalado, a una desinstitucionalización, a una concentración del poder para ya institucionalizar una dictadura como se ha señalado. Lo que hoy estamos viviendo tras los acuerdos del Congreso de capturar los otros poderes del Estado, ¿no? El Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, ahora que están aprobando la anulación de la Junta Nacional de Justicia, que dicho sea de paso, no se ha resaltado que fue producto de un referéndum, de la voluntad popular, ¿no? ¿Cómo lo considera usted ese espacio? Bueno, yo considero que en el Perú existe una casta política que ha gobernado por lo menos desde la época del Fujimorismo en adelante, ¿no? Es el Fujimorismo y el neo-Fujimorismo, ¿no? Que en realidad se ha convertido en una casta política. Esta casta política expresada en las diferentes organizaciones partidarias que están representadas en el Congreso tienen un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Regresar al viejo modelo de Estado concentrador, ¿no? Pero ya no a partir del Ejecutivo, sino lo quieren hacer a partir del Congreso, bajo una nueva fórmula, ¿no? Nos quieren hacer creer de que el Congreso representa pues la expresión democrática y por lo tanto a partir de ahí se está haciendo las reformas. Pero esta reforma no es para avanzar, no es para democratizar el poder, no es para desconcentrar, descentralizar, sino más bien es para concentrarlo. Y como parte de ese proceso de concentración de poder se le quita facultades al Jurado Nacional de Elecciones, o en todo caso se interviene en su toma de decisiones, en la Junta Nacional de Justicia, en el Tribunal Constitucional, en fin, en todos los órganos autónomos del Estado se pretende intervenir. Y esta intervención supone quebrantar un principio básico. ¿Cuál es la autonomía que se le reconoció constitucionalmente a partir de la Constitución del 79 en adelante? Entonces, eso implica una desinstitucionalización del Estado y más bien concentrarlo para que esta casta política, al cual yo he señalado, en todo caso sean los que tomen las decisiones y donde la amplia mayoría del país esté fuera, ¿no? Eso por lo menos considero que es el objetivo. Del 79 para atrás, como dicho, del 68, luego del golpe de Juan Velasco Alvarado, las Fuerzas Armadas jugaron un papel de defensa del modelo, ¿no es cierto? Y al final estaba relacionada a la oligarquía. La del 79, que duró hasta el 92, las Fuerzas Armadas estuvieron relegadas de la vida y actividad política, como bien lo señaló la Constitución del 79. Hoy en día, las Fuerzas Armadas, ¿cree usted que también están involucradas en esta toma y control del poder? Bueno, yo al respecto tengo una particular opinión. O sea, yo considero que siempre las Fuerzas Armadas han estado vinculadas en la toma de decisiones, ¿no? Claro, antes de la Constitución del 79 su intervención era mucho más directa, ¿no? En alianza, porque en realidad había una alianza entre la oligarquía, entre la aristocracia, ¿no? Con las Fuerzas Armadas, quienes en los hechos concretos asumían la defensa de estos intereses contra la clase media, recordemos, contra los campesinos, contra los trabajadores, ¿no? La clase media emergente de esa época. En consecuencia, las Fuerzas Armadas siempre me parece que siempre han tenido un tinte oligárquico, ¿no? O sea, en defensa de estos intereses. Ahora, esa alianza, esa vinculación se ha roto. Yo creo que no. Pero sí, en todo caso, han cambiado los aliados. Porque ahora ya no solo es la aristocracia, la vieja aristocracia, en todo caso, que gobernó el país. Hoy día aparecen nuevos sectores, nuevos actores políticos y sociales. Estos nuevos actores políticos yo lo llamaría como una casta política, ¿no? Que quiere tomar el control del poder
y para eso obviamente está implementando un modelo de concentración y en alianza, me parece, con las Fuerzas Armadas. O sea, las Fuerzas Armadas no dejan de cumplir un papel político. Una evidencia de ese hecho es lo que ha ocurrido pues con la crisis generada a partir de la salida del presidente Pedro Castillo, ¿no? La policía y las Fuerzas Armadas finalmente terminaron siendo el factor determinante para este gobierno. Por eso me parece que la definición de ser un gobierno dictatorial, un gobierno militarizado, un gobierno que se sustente en la fuerza, a este gobierno dirigido por la actual encargada del Ejecutivo, en todo caso representa pues con mayor claridad esa alianza, ¿no? Esta alianza. Los organismos internacionales desde finales de los 90, sobre todo de justicia, señalaban sobre los denominados aparatos políticos de poder, es decir, la conformación de ciudadanos de diversos sectores económicos ilegales que creaban organismos políticos para la captura del Estado del poder y lucrar del ideario nacional. Claro, yo creo que uno de los factores que se ha evidenciado en este último decenio, por decirlo de alguna manera, es la existencia pues de agrupamientos de carácter fundamentalmente político orientados a la satisfacción de una expectativa o una necesidad particular. Eso lo encontramos en los gobiernos regionales, lo encontramos en el gobierno nacional, incluso en las propias estructuras del Estado, ¿no? Incluso en las propias Fuerzas Armadas que hemos señalado, ¿no? Algunos altos mandos del ejército, ¿no? Utilizando su función, abusando de su condición para hacer uso pues indebido de los bienes del Estado. Entonces todo esto constituye en realidad agrupamientos que tienen como objetivo beneficiarse indebidamente de los bienes del Estado o del presupuesto público. Si eso es una corriente o en todo caso una característica predominante en el Estado actual, obviamente los partidos políticos al interior existen espacios o existen organizaciones que utilizan a los partidos políticos para encubrir actos delictivos, ¿no? Estamos viendo al hermano de la presidenta que está justamente generando un partido cuando ya tiene varias acusaciones sobre aprovechamiento del cargo, entre otros casos más. Se puede denominar a este gobierno una cleptocracia, es decir, que es un aparato de corruptos que están dominando los poderes del Estado. A mí me parece que estamos camino a convertirnos en una cleptocracia. ¿Por qué digo que estamos camino a esa situación? Porque como he señalado, lamentablemente dentro del interior de los partidos políticos existen pues estos agrupamientos de personas que utilizan en todo caso las organizaciones políticas para la defensa o para lograr la satisfacción de expectativas particulares individuales, ¿no? Estamos hablando de 84 congresistas de 130 que están acusados por diversos delitos vinculados a la corrupción. Así es, y eso tiene que ver pues con eso, y eso está vinculado con la responsabilidad de los partidos. Entonces los partidos son los que promueven a los candidatos al Parlamento o a las instancias gubernamentales. Entonces entiendo de que dentro de los partidos políticos existe pues una estructura, por decirlo, paralela, ¿no? Una estructura paralela que tiene objetivos distintos a lo que significa la resolución de los problemas ciudadanos, sino más bien los objetivos de este grupo paralelo dentro de los partidos políticos es la satisfacción de sus expectativas particulares, sus necesidades particulares o sus intereses particulares. ¿Y cuáles son esos intereses? Obviamente resolver sus problemas económicos, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, congresistas que le mochan las remuneraciones a su equipo. Vamos a encontrar funcionarios que utilizan sus cargos para beneficiarse económicamente. Entonces todo eso me parece que estamos camino a la institucionalización de una cleptocracia, que es lamentable, ¿no? Donde los delincuentes son los que toman la decisión. Ha sido el doctor Juan Vázquez que nos acompaña el día de hoy, a quien agradecemos infinitamente y que se suma a este gran movimiento de Periodicemos al Perú, al lado de Atilio Borón, Manuel Monereo y otros intelectuales de los 5 continentes que van a participar en esta gran propuesta de levantar desde el país, desde las organizaciones sociales, los trabajadores, una propuesta nacional. Muchas gracias, doctor Vázquez, por acompañarnos. Muchas gracias a usted y estoy a su disposición cuando usted crea conveniente.